En Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en armonía con Clara Estrada. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por conectarse cada domingo aquí en las noches de Caracol Radio con este espacio que busca siempre que conectemos cuerpo, mente y espíritu, que seamos un poco más conscientes de nuestra realidad, que no vivamos en ese automático que nos lleva a veces a poner la cabeza en la almohada y a no saber si estamos satisfechos, si somos felices, ¿no? Eso es lo que queremos acá, que seamos así, que vivamos una vida a plenitud, que vivamos una vida con gozo, con equilibrio, con balance y sobre todo con armonía a través de todas esas herramientas que nos traen cada domingo nuestros invitados. Así que acomódense, arrancamos. Damos inicio a nuestro programa con un tema que nos encanta, con un tema que hoy nos va a dar una idea clara de cómo hacerlo, porque a veces se sienten en abstracto, ¿no? A veces nos dicen, hay que tener control emocional. ¿Cómo hacer que nuestra vida sea más sosegada, más tranquila? Pero no sabemos cómo se come. Simplemente nos dicen como que sí, que el control emocional es la clave y es la mejor de las habilidades que podemos tener hoy en día para vivir a gusto en el trabajo, para vivir a gusto en nuestra vida personal, familiar, romántica, pero no sabemos cómo hacerlo. Y a esta hora vamos a aprender a ser felices en la oficina. Ese espacio en el que muchos pasamos la mayoría del tiempo de nuestro día, pues a veces se puede convertir en un oasis o a veces se puede convertir en un infierno, dependiendo de la elección que nosotros hagamos, de cómo nos vamos a sentir frente a todo lo que vamos a experimentar. Nos encontramos con un libro llamado Cómo ser feliz de 7 a 6, para descubrir ese valor de apostar por la felicidad en el trabajo. Siempre es más rico disfrutar, ser felices. Y ser felices no significa estar siempre con la sonrisa de oreja a oreja. Ser felices es aprender a entender las diferencias que hay en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Hay cosas buenas, hay cosas de pronto no tan agradables, no tan placenteras, pero que todas nos van a llevar a un bien mayor y es evolucionar, crecer, amar, perdonar y disfrutar. Y eso es lo que queremos hoy significar con esta entrevista, con esta charla, que nos va a enseñar muy puntualmente a aprender a ser felices de 7 a 6 o de 9 a 5 o en el horario en el que uno está dedicado a trabajar. Vivir con armonía, vivir con equilibrio, vivir con gozo, vivir con plenitud, disfrutar al máximo esa experiencia, porque es que nuestro trabajo se convierte en esa gran bendición, en ese espacio en el que nosotros podemos entregar nuestros dones, lo que sabemos hacer y aprender mucho más también para poder seguir creciendo en ese plano profesional. Nos acompaña a esta hora John Jairo Vélez Paredes. Él es docente, es consultor, es facilitador de aprendizaje durante más de 20 años en mercadeo, en ventas y en servicio al cliente. Y es un hombre incansable en la búsqueda de espacios tranquilos, amables y productivos en el trabajo. Hola, John Jairo, buenas noches, bienvenido a Vibrar en Armonía. Buenas noches, Clara, muchas gracias por esta invitación tan bonita en este programa que termino diciendo es muy interesante, creo que aporta muchísimo valor y bueno, complacido de estar aquí invitado en este gran programa. Gracias. Gracias y bueno, arranquemos entonces. ¿Cómo ser felices en el trabajo? Bueno, esta es una apuesta que yo me coloqué hace muchos años que empecé a investigar ese tema. Digamos que he podido compartir este proceso tanto académico como de investigación, combinado con la vida laboral.
y definitivamente fui trasegando por un camino donde me di cuenta que cuando era más feliz en el trabajo, los resultados, mi estado de ánimo ayudaba muchísimo a la consecución de los resultados, a incrementar el nivel de tolerancia e inclusive a ser mucho más creativo. Mi bienestar empezó a crecer, no solamente en el trabajo, sino también en mi familia. Y bueno, un día decidí que ese efecto que yo vivía, pues que era digno de investigar, porque efectivamente, pues había mucha gente que también ya lo estaba haciendo, y efectivamente encontré un camino donde con algunas técnicas y algunas recomendaciones o consejos muy sencillos, la gente puede lograr que su ambiente laboral sea mucho más agradable y pueda aprender a construir ese nivel de felicidad en el trabajo. Uno arranca, como dice el dicho, escoba nueva barre bien, barre muy bien. Uno arranca como con mucho entusiasmo, con un nuevo proyecto, pero en el camino, ¿por qué se va perdiendo esa ilusión o ese entusiasmo o esas ganas? Mira, la felicidad en el trabajo, digamos que es una construcción colectiva. O sea, a diferencia de la felicidad personal, digamos, que tiene unas particularidades que se unen obviamente y son como que hermanitos, el tema de la felicidad en el trabajo tiene una construcción colectiva. Y tú lo decías muy bien, uno inicia muy emocionado en un trabajo y creo que eso nos pasa a todos. Es decir, cuando uno está estrenando un trabajo, pues uno llega colmado de expectativas. Un nuevo salario, un nuevo jefe, nuevos compañeros, nuevas responsabilidades. Y eso hace que uno tenga todavía la emoción en un nivel bastante alto. Pero la construcción de esa felicidad empieza a verse golpeada cuando uno encuentra que algunos factores con los cuales llegaste 100% motivados no se empiezan a dar. Es decir, que la felicidad en el trabajo también se ve muy afectada o muy influenciada por aquellos factores externos que pueden directamente impactarla. Por ejemplo, si no tienes una buena relación con tu jefe, empiezas a ver que la relación con tu jefe no fluye de manera adecuada, de pronto no te ves reconocido, no te ves escuchado, eso empieza a generar un distanciamiento y empieza a afectar ya ese nivel de felicidad. También si encuentras que hay una relación no adecuadamente llevada con tus compañeros, un ambiente de trabajo enrarecido, donde no hay mucha camaradería, hay mucho conflicto interno, lo que uno siempre encuentra pues en las empresas, en los equipos de trabajo, pues también va a sumar. Y aparte de eso, si el mismo trabajo como tal puede generarte a ti, puede generarte la posibilidad de ¿qué? De que las expectativas que traían laborales, de desarrollo, de poder hacer cosas nuevas y de crecer en una organización, tal vez empiezas a encontrar que con el paso del tiempo que esa actividad no era la que tú querías, que es muy rutinaria, que tal vez no te pagan lo que tú esperabas, sumado a muchas otras cosas que hoy venimos encontrando en el mercado, donde uno puede ver que definitivamente esos factores terminan lastimando muchísimo el nivel de felicidad de la gente. Uh-huh. ¿Y cómo revertirlos? Si, digamos, me encuentro con que en un estado hipotético, o alguien se encuentra en un estado hipotético en el que no tiene química con su jefe, y entonces los encuentros a veces terminan siendo más desencuentros que encuentros, donde no hay un canal de comunicación como limpio y claro, sino como que cada cosa que se dice es un poco mal entendida y toca hacer un esfuerzo mayor para poder hacerse entender y explicar muy bien sus argumentos para que le permitan hacer una u otra cosa. Pero ese es el trabajo que tiene en este momento. Y sin duda depende de ese trabajo para pagar sus cuentas. ¿Qué hacer? Sí, mira, si nos vamos yo hablaba de unos factores externos que pueden afectar. Y tú lo dices muy bien, bueno, ese es el trabajo que yo hoy tengo y que lo necesito. Entonces, ahora miremos, porque esos factores yo no los puedo controlar, yo no puedo cambiar a mi jefe, yo no puedo cambiar mi salario, yo no puedo cambiar mis compañeros, es decir, yo no puedo hacer mucho para cambiar esos elementos que definitivamente me afectan. Lo que yo sí puedo empezar a hacer es empezar a trabajar en mí mismo. Y una de las técnicas o recomendaciones que uno debe tener es definitivamente
La inteligencia emocional, ese es el fundamento para que uno pueda ser exitoso en una compañía. Hoy en las compañías a la gente la contratan por lo que sabe, pero la sacan por lo que es. Es decir, que uno tiene que empezar a revisar eso y empezar a trabajar en ese campo emocional para poder identificar que estoy cumpliendo una responsabilidad, que tal vez no son las condiciones que yo quisiera, pero que sí puedo empezar a generar un ambiente que me permita ir creciendo. En el caso de la relación con el jefe, es muy importante que la gente entienda que el jefe es, pues, o el líder, digamos, de un área o de la compañía, pues también tiene una responsabilidad y tiene una función. La comunicación asertiva, la inteligencia emocional juegan un rol muy importante. Entonces yo debo entender que debo empezar a proponer conversaciones creativas y conversaciones ganadoras donde yo pueda definir y plantear cómo me estoy sintiendo, cómo puedo yo estar viviendo alguna situación, cómo podría afrontarla, entendiendo siempre de manera empática esa comunicación con mi líder. Yo sé que algunos van a decir, no, pero yo tengo un jefe que no me escucha, que no me entiende, que no me da el espacio. Bueno, quiero decir que trabajar por este tema de la felicidad en el trabajo, pues no es algo infalible. A veces uno puede encontrar ambientes tóxicos que hacen que sea poco probable que una persona pueda desarrollar un nivel mayor de bienestar. Pero uno sí puede iniciar un proceso de crear una mayor conciencia de cara a esa situación y no hacerlo del avestruz, o sea, meter la cabeza en la tierra y hacer de cuenta que no está pasando nada. No, es empezar a propiciar esos espacios de manera empática y para hablar inicialmente de la relación con el líder, digamos, de la empresa o con el jefe que tienes. Claro, es muy importante y es necesario hacerlo, porque de esa manera vamos nosotros incluso desarrollando habilidades, como lo dices tú. ¿Cómo vivir un buen clima con los compañeros? Bueno, eso creo que es un poco más llevadero y más factible que se pueda dar, porque es muy importante que yo entienda como compañero que yo hago parte de un clan. Cuando uno pasa a una compañía, crea un clan, digamos, de alguna manera, y uno es consecuencia de ese clan también, y el clima es una consecuencia de eso que se vive, digamos, en esa comunidad. Es muy importante que yo juegue un rol, digamos, positivo, un rol expansivo que promueva cambios y conversaciones positivas, porque si yo... Mira, en el libro que yo escribí, que se llama Cómo ser feliz de 7 a 6, que efectivamente lo coloqué así porque es el horario laboral, hablo de un tema que el Dalai Lama también lo mencionaba en un libro, y son los ladrones de felicidad en el trabajo. Y dentro de esos ladrones de felicidad, hay alguno que a mí me llama mucho la atención, que es uno de los que a mí más me impacta, digamos, que lo veo muy frecuentemente, y es que uno de los que más afecta es el ego. Y hay mucha gente que va al trabajo lleno de ego, y entonces cree que porque tiene un cargo superior o tiene un cargo que tiene un poder, pues puede ya ver al resto pues con mirada bacteriólogo, como dice uno, ya las conversaciones son diferentes, los tratos son diferentes, y tengo un relacionamiento ya demasiado distante con la gente. Entonces cuando yo tengo ese rol y llevo mi ego, pues estoy afectando el clima de trabajo. Lo otro es que se maneja mucho la comunicación informal negativa. Yo le llamo así, pero realmente uno lo conoce y tú lo has escuchado seguramente muchas veces, como el famoso chisme, el famoso comentario de pasillo. Y hay gente que llega y en vez de entender que eso termina siendo un daño, porque es que la gente que lo promueve, cuando empieza a hacerlo, cree que lo está haciendo tal vez para dañar o minar la imagen de alguna persona, pero no se da cuenta que eso que está haciendo hoy se le va a devolver y va a pasar con usted. Y eso va a enrarecer su clima de trabajo. O sea que el manejo de las emociones, porque es que las emociones en el trabajo son contagiosas como la gripa. Claro. Como cuando uno le daba gripa en el trabajo y lo pegaba a los compañeros, pues las emociones son igualmente contagiosas dentro del trabajo.
Si yo no manejo adecuadamente mis emociones, pues puedo terminar generando una especie de mini pandemia laboral en la compañía o pandemia emocional, por llamarlo así, si yo no manejo adecuadamente mis emociones. Entonces, la comunicación con mis compañeros, una comunicación asertiva, el respeto hacia mis compañeros, la escucha activa de mis compañeros y una genuina intención de trabajo en equipo, terminan ayudando a que uno se convenza que debe ser un elemento que genere cambios positivos, porque si lo que vas es a sumar aspectos negativos, pues el clima va a ser mucho más enrarecido. ¿Cómo o cuáles serían esos compromisos que nosotros, además de estos que nos has compartido, podríamos tener para aumentar esa felicidad laboral, ese clima amable, tranquilo, pero a la vez comprometido con ese proyecto común que es trabajar en lo que están trabajando? Mira, hay algunos aspectos que en el libro yo llamo miswanting y son como, todos tenemos en nuestro cerebro unos sesgos mentales. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, porque es que a veces aparece, no son fácilmente evidenciables, no son como que a ti te salió un sarpullido, entonces tienes una erupción en la piel, entonces la puedes ver. Esos sesgos mentales no se ven, no son fácilmente evidenciables, pero yo hablo de ellos porque me parecen muy importantes que en la medida en que trabaje mentalmente con esos sesgos, yo puedo empezar a manejar una mejor relación en mi trabajo con mis líderes, con mi trabajo como tal y con mis compañeros. Mira, eso que yo llamo miswanting, que no tiene una traducción, digamos, como al español, pues de manera exacta. Sí, porque no existe como la palabra, no la tengo como... Sí, no, realmente no tiene una traducción, y esa es digamos, una frase que acotó un autor que se llama Dan Gilbert, y él lo menciona en un libro que se llama Tropezando con la Felicidad, que pues, obviamente de lo mucho que yo he investigado, me gustó mucho ese término y empecé a trabajar con él, y también lo vi en un curso que hice en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que habla de los miswanting. Entonces, fíjate que son 5, los voy a nombrar así de manera muy rápida. El primero es que la gente tiene intuiciones erróneas, es decir, que a veces cree que algo lo va a hacer feliz cuando realmente no lo es. Siembra toda su felicidad o toda su expectativa en una situación cuando ni siquiera la conoce. O sea que hay intuiciones erróneas que hacen que uno crea que algo lo va a hacer feliz cuando realmente no lo va a hacer feliz. Si tú siembras toda tu felicidad en esa intuición, te puedes estar equivocando. No todas las intuiciones llegan a darse de manera exacta y a generar un efecto positivo. Entonces, ese es el primero. El segundo es que nuestra mente no piensa en términos absolutos. ¿Qué significa eso? Que siempre el ser humano tiende a compararse. Entonces cuando empiezas a compararte con tu compañero, con tu compañera, con tu jefe, con el salario del uno, con el salario del otro, con el cargo del uno, con la oficina del uno y la oficina del otro, pues empiezas a afectar tu nivel de felicidad. Entonces debes entender que eso es un efecto del cerebro. El cerebro necesita muchas ocasiones para poder determinar mi nivel de felicidad o no, tener unos puntos de referencia. Pero lo que yo tengo que entender es que eso me pasa en mi cerebro y debo manejarlo adecuadamente. ¿Haciendo qué? Encontrando puntos de referencia válidos. Es decir, no compararme de manera inválida, porque pues eso terminaría afectando tu felicidad. Fíjate que hoy en las redes sociales eso le pasa mucho a la gente. La gente termina comparando su vida con la vida de los de las redes sociales. Y entonces no se da cuenta que eso que está haciendo pues lo está afectando, porque jamás tu vida va a ser igual a la de otro. Claro. Entonces no te compares con otro. En la oficina pasa exactamente lo mismo. El tercero se llama la adaptación hedónica. Y es que mucha gente siembra su felicidad solamente en el tener, querer, poseer, comprar o ganar. Entonces mucha gente, yo le llamo a eso como el efecto de la rueda de la ardilla hedónica, que es que la ardillita, tú has visto que, o los hámster que le colocan como una ruedita donde lo intentan correr, pero nunca van a llegar a ningún sitio porque esa rueda es sin fin. A veces la gente siembra su felicidad. Cuando yo me gane tal sueldo voy a ser feliz. Si estuviera en tal cargo sería feliz. Y no se da cuenta que si siembra su felicidad solo en eso, se va a equivocar porque le va a pasar lo de la ardillita.
Cuando esté en ese cargo va a querer otro y otro y otro, y cuando busque un salario y se lo gane va a querer otro salario y otro salario. Esa dinámica va a hacer que nunca alcancen la felicidad. Entonces tenemos que luchar contra esa cultura hedónica para minimizar ese efecto. El cuarto se llama sesgo del impacto, y es que ese sesgo mental es que uno piense que las cosas ni siquiera las has vivido, pero ya estás prevenido, ¿cierto? Con respecto a lo que va a pasar. Es decir, te has generado como una película antes de que las cosas pasen. Y muchas veces ese sesgo del impacto hace que tú te llenes de temor y ni siquiera ha pasado la situación. Y ya estás lleno de temor, ya te angustias, te estresas. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las compañías cuando el jefe de gestión humana o el jefe llama a la persona, ¿no? Dígale a Juan que suba a la oficina. Entonces Juan dice, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho? Y le pregunta a los compañeros, uy, hermano, ¿usted qué hizo? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué te llamaron? No, que Dios te bendiga. O sea, la gente ya va, pues, y llega ya, pues, muerto. Sentencia de muerte, sí. Sí, y sin saber qué es lo que ha pasado. Entonces, ese sesgo tengo que empezar a... No, a ver, necesito vivir. Primero vivo y después, una vez interprete y sepa qué fue lo que pasó, pues ahí reacciono, pero no debo anticiparme. Y el último sesgo se llama sesgo del anclaje, que es ese sesgo donde a uno le pasa, y pasa mucho en las empresas, aquellas situaciones que se presentan donde a uno, pues, tuvo un día malo y lo regañaron, le hicieron un llamado de atención, o tuvo un problema con tu jefe, o con tu compañero, o con un cliente, y la gente se queda anclada a esa situación, no lo suelta. Hay gente que le pasaron situaciones en su trabajo con sus compañeros hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y ahí lo tienen el corazón clavado a esa espina, o sea, está anclado a esa situación, y seguir anclado a esa situación, a ese pasado, pues hace que tengas un vacío en tu cerebro que no te permite avanzar en esa relación, que no te permite abrirte la relación nuevamente y reescribir esa relación, sino que siempre vas a tener como un ancla que te está diciendo, acuérdese que él en 1980 le hizo tal cosa, acuérdese que él hace 2 meses le hizo tal cosa. Es decir, con eso, digamos que están los 5 Miss Wanting que puedo contarte, que son como unas vitaminas que yo puedo empezar a descubrir para fortalecer mi nivel de felicidad. Y tenerlas siempre claras a la hora de ir a trabajar todos los días, porque es que uno se va enganchando, John Jairo, y uno va como queriendo entrar en un círculo vicioso a veces porque cree que no merece. Entonces cree que sí, que tuvo buena suerte al principio, pero que las cosas se le van a terminar enredando, y entonces uno cree que le va a pasar siempre el peor escenario y empezar a ver la vida, como se dice popularmente, viendo el vaso medio lleno, ¿no? Sí, porque lo primero, tú dices algo muy importante, y es que la gente debe tener plena conciencia de que todos tenemos esos Miss Wanting en nuestra cabeza. O sea, todos venimos con un rayón. Unos con unos Miss Wanting mucho más desarrollados y otros con un nivel menor. Pero cuando tú haces conciencia de que eso pasa en tu cerebro, la buena noticia es que hay antídotos para eso. Claro. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Una es lo que tú dices, ¿no? Tener una plena conciencia. Pero lo otro es, por ejemplo, si yo tengo intuiciones, pues basarme en cifras, datos y hechos reales, no en cosas subjetivas, sino en buscar, investigar, conocer experiencias de otros que hayan pasado por cosas así, y así puedo yo liberarme un poco de esas intuiciones erróneas. En el caso de la adaptación hedónica, pues pensar de otra manera, o sea, no estar desesperado solamente en el querer poseer y ganar más sueldo y ganar más. Fíjate que hay inclusive hay datos muy, muy verídicos que dicen que la gente que se gana la lotería, pues después de 3, 4 años quisiera decir, no, yo no me hubiera ganado la lotería, sería más feliz, me la gané y mi vida cambió tanto que hoy soy muy infeliz. Pues hay muchos datos de gente que se ha enloquecido, que se ha suicidado, que ha perdido su familia, o que hoy está en las drogas o el alcohol porque se ganó la lotería. Entonces decía, o sea que no siempre el querer ganar más sueldo me va a hacer más feliz. Es la solución, sí. Vivir experiencias, creo que le demos más trascendencia a las experiencias que al querer siempre poseer. Ese es como el último consejo que quisiera compartir. Disfrutar de todas las experiencias y ver cada cosa que nos pasa como una excelente aventura en la que podemos crecer y evolucionar. John Jairo Vélez Paredes, ¿dónde se encuentra el libro?
Gracias, Clara. Mira, mi libro yo lo tengo en la página que tengo de mi libro, que es www.comoserfelizde7a6.com, con letras, no con números, o en mi Instagram que se llama igual, Cómo Ser Feliz de 7 a 6. Ahí me pueden encontrar, la gente me puede escribir, se pueden unir, tenemos una comunidad, ya hay muchas personas que nos siguen y ahí pueden Perfecto. encontrar consejos, videos y el libro lo podemos encontrar por allí. Perfecto, muchísimas gracias, John Jairo, y a todos ustedes también muchísimas gracias por conectarse cada domingo aquí en las noches de Caracol Radio. Que tengan una excelente semana. Un beso, un abrazo, chao.